Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, a la locura de la predicación. Como siempre lo digo y siempre lo diré, es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto saludarles y pues continuar con esta lectura bíblica aquí en la carta de Pedro. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, y hoy nos toca leer verso 13. Y lo voy a leer, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Durante 12 versículos, Pedro nos ha estado explicando lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos habla de que hemos sido renacidos, hemos sido nacidos de nuevo a una esperanza viva. Nos habla de una herencia que es incontaminada, que no se marchita, que no se corrompe. También nos ha hablado que esta herencia está reservada en los cielos para nosotros, que Dios nos guarda para que nosotros podamos alcanzar esta herencia. Y luego llega aquí al verso 13. Ahora nos está diciendo cómo nosotros tenemos que responder a lo que Dios hizo por nosotros. E inicia diciendo: por tanto. Cada vez que nosotros nos encontramos un por tanto en las escrituras, es importante porque es una transición. Quiere decir que aquí se va a acentuar algo, se va a resaltar algo importante. Y prácticamente Pedro está diciendo: por esta razón, o sea, por la razón de que ustedes han sido nacidos de nuevo, que ahora están llamados a una esperanza viva, que tienen una herencia, por esta razón tienen que ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que es básicamente lo que inicia diciendo. Por tanto, nos enseña un principio crucial. La doctrina siempre debe de producir práctica. Nos ha dado doctrina, nos ha dado enseñanza de nuestro llamado, de nuestra salvación, y todo esto debe de producir una práctica, debe de producir una consecuencia. Debemos de responder a eso. Entonces dice: ceñid los lomos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y Pedro aquí está usando una metáfora pues que es muy vívida para su contexto inmediato. La gente sabía a qué se estaba refiriendo Pedro cuando decía ceñid los lomos. En la antigüedad, en el primer siglo, tanto hombres como mujeres usaban ropas largas, usaban túnicas. Entonces, cuando un hombre quería, o necesitaba, mejor dicho, correr, pelear o realizar cualquier actividad física, levantaba el dobladillo de su túnica y lo metía en su cinturón. Eso era ceñir los lomos. Y esto lo hacía para no tropezar con su ropa. Entonces el mandato aquí, de lo que Pedro nos está diciendo, es que recojamos todos los pensamientos sueltos que a veces tenemos, pensamientos ociosos incluso, pensamientos triviales, mundanos. A veces estamos bombardeados por el consumismo, por el materialismo, etc. Y a veces tenemos llena la cabeza de todos esos pensamientos incluso de desánimo y de todo esto, que al final todos estos pensamientos lo único que hacen es hacernos tropezar, hacernos retroceder incluso. Pedro de hecho le está escribiendo a gente que es expatriada. Si leemos en el versículo 1, vemos a quién se está dirigiendo Pedro, y habla a los expatriados, a los exiliados, a los que han sido esparcidos, a los perseguidos por su fe. Y obviamente estas personas pues vivían un tiempo bastante complicado. Si nos ponemos a pensar, imagínense estar siendo perseguidos con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y estar en otra ciudad lejana a la tuya, huyendo básicamente. Imagínense de qué tantas cosas se llenaba su mente. Yo creo que lidiaban con un chorro de pensamientos pues de temor principalmente, de desánimo obviamente. Yo me imagino que constantemente estaban pensando en decir, pues si yo estoy siguiendo a Cristo, al Mesías, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo por qué estoy viviendo todo esto? Y normalmente siempre que enfrentamos situaciones difíciles es en lo primero que pensamos. Y la Biblia obviamente no nos habla de que no va a haber problemas, que no va a haber situaciones difíciles. De hecho, ahorita me viene a la mente el Salmo 23, cuando dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y básicamente el salmista está diciendo, yo voy a andar en lugares complicados, en momentos difíciles, pero yo voy a estar confiado porque tú estás conmigo. Entonces la Biblia no nos habla de que
va a haber cero problemas, sino que nos habla que en medio de los problemas tenemos que confiar. Y básicamente ese es el llamado que nos está haciendo Pedro aquí, a confianza en Cristo, precisamente. El consejo de Pedro, tanto para el contexto inmediato como para nosotros, es justo esto. Cuando estemos pasando con momentos difíciles y nos llenemos de pensamientos de temor, Pedro dice: cíñanse los lomos de su entendimiento. Algo que queda claro aquí en este texto es que como cristianos no nos podemos dar el lujo de pensar cualquier cosa, de consumir cualquier cosa, incluso porque a veces en ese consumo que tenemos de redes sociales, de noticias, incluso de malas noticias, porque al final del día las noticias de hoy son malas noticias, peores noticias cada vez, terribles noticias muchas veces, y a veces el llenarnos de toda esta información, lejos de ayudarnos, nos perturba, nos asusta, nos inquieta, nos llena de ansiedad, y debemos de cuidar todo eso y centrar nuestra confianza en Cristo, porque a veces estamos confiando más en la noticia, en lo que está pasando, en que viene ahora una nueva pandemia, en de que la violencia está en aumento y tantas cosas. Digo, yo también vivo eso. Yo tengo a mi familia, una hija chiquita de 6 años, y constantemente vivo en preocupación, debo de confesarlo. Me preocupa su seguridad, su salud, la de mi familia, la de mi esposa, mi propia salud muchas veces, ¿no? Uno va creciendo y de repente cualquier cosa que te duele ya estás pensando que te está pasando lo peor. Entonces vivimos en esa constante incertidumbre, inseguridad, y lo que Pedro está diciendo aquí es: recojan todos esos pensamientos, ciñan los lomos de su entendimiento. Y luego dice: sean sobrios, sed sobrios. Y estar sobrio es estar calmado, estar enfocado, tener dominio propio. Aunque esta palabra de sean sobrios se usa para describir a alguien que no está intoxicado por alcohol, en el Nuevo Testamento, y especialmente Pedro la usa con un sentido espiritual. Significa tener una mente clara, tener una mente equilibrada y libre de los excesos emocionales o las intoxicaciones de este mundo, que es un poco lo que les estaba diciendo ahorita. Las noticias, las malas noticias, tantas cosas nos bombardean y nos intoxican. Y Pedro dice: líbrense de eso, quiten eso, sean sobrios, manténganse enfocados, tranquilos. Como decía hace un momento, los destinatarios de Pedro pues eran personas perseguidas. Imagínense que tantas cosas les bombardeaba la mente. Y en tiempos de crisis es bien fácil llenarnos de miedo, de ansiedad y de todo esto. Y Pedro nos pide a la gente en su contexto inmediato, y nos pide a nosotros que tengamos claridad mental, que tengamos estabilidad emocional. Y todo esto, mis hermanos, solamente proviene de confiar en Dios. Y enseguida ahí el texto precisamente nos dice esto: esperen por completo en la gracia. Dice: esperad por completo en la gracia. Y básicamente este es el clímax de este versículo. En el texto original, ceñid y sed sobrios preparan el camino para este único verbo en modo imperativo que usa Pedro aquí cuando dice esperen, esperad. Y esta no es una esperanza dudosa. No es como si estuviéramos esperando que mañana llueva o que mañana no llueva. Digo, los que vivimos en desierto esperamos que mañana llueva, y los que viven en lugares donde llueve muchísimo pues esperan que mañana no llueva. No es esta esperanza dudosa de si va a llover o no va a llover, es una esperanza absoluta. La palabra que usa Pedro aquí en el original es teleios, que es completamente, perfectamente. Indica que nuestra esperanza no debe estar dividida, no es 50% esperar en Dios, en Cristo, y un 50% que mañana la gasolina baje, o que mañana la violencia o lo que sea disminuya y que haya buenas noticias por fin. No, nos habla Pedro de que nuestra esperanza debe ser absoluta, completa en el Señor, no una esperanza dividida. Y dice:
¿Cuál es esta esperanza? Dice, esperen en la gracia, esperen por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí nos está hablando de la consumación de nuestra salvación, cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Dónde debemos de fijar nuestra esperanza? En la gracia futura. A veces pensamos solamente en la gracia en tiempo pasado, Cristo nos salvó. A veces en tiempo presente, pues, Cristo nos sostiene. Y muy pocas veces creo yo que pensamos en la gracia futura. En ese momento en donde vamos a ser liberados de todo este peso, de esta carne de muerte. De hecho, Apocalipsis dice que en aquel día ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, y que el Señor va a enjugar toda lágrima. Quiere decir que todo esto va a pasar. Si estamos pasando tiempos difíciles, va a pasar. Si estamos pasando enfermedad, va a pasar. Esperemos en la gracia gloriosa que va a ser manifestada cuando Cristo sea revelado. Esa salvación completa, donde vamos a pasar de este cuerpo, vamos a pasar de este mundo, vamos a pasar de todo esto. Pedro nos está llamando a que fijemos nuestra esperanza en la gracia futura, en la consumación de nuestra salvación. Y dice aquí, ¿no? Cuando Cristo sea manifestado. Y la palabra que se está usando aquí es apocalipsei, que se refiere a la segunda venida de Cristo. Pedro le dice a los creyentes y nos dice a nosotros, en el contexto de la carta de Pedro, es a esos creyentes que sufren, ¿no? Que son perseguidos, que padecen. Y pues, digo, a veces no es muy distante nuestra situación. También tenemos nuestros propios padecimientos en mayor o menor medida. Y tanto a ellos como a nosotros nos dice que la historia ahora sí que ya está escrita. Cristo va a ser manifestado gloriosamente y ese día vamos a pasar de este cuerpo, de esta vida, de cualquier tristeza, de cualquier dolor. Ahora sí que Cristo va a aparecer y se va a manifestar la plenitud de la gracia y nos va a ser entregada a nosotros los creyentes, a los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Entonces, 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 nos recuerda que el cristiano no vive caminando sin dirección. Hemos recibido una salvación tan grande, una esperanza tan viva y una herencia tan segura que ahora somos llamados a vivir de una manera diferente. Pedro nos dice, preparen su mente, vivan sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que viene con Cristo. En otras palabras, no dejes tu mente a merced de cualquier pensamiento. No vivas dormido espiritualmente. No permitas que el mundo te robe la esperanza. Así que cuando la vida sea difícil, cuando las pruebas sean muy pesadas, porque todos pasamos por ahí, cuando el mundo quiera distraernos, recordemos esto. Preparemos nuestra mente, prepara tu mente, mantente sobrio y fija tu esperanza completamente en Cristo, porque nuestra esperanza no está en lo que hoy vemos, sino en la gracia gloriosa que veremos cuando Jesucristo sea manifestado. Esperamos ese día porque ciertamente todos vivimos momentos difíciles. A veces la mente nos juega muy chueco. A veces estamos con muchos temores, con muchas dudas, con tantas cosas, ¿no? Y Pedro nos dice, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, recojamos nuestros pensamientos. Si tenemos tantos pensamientos dispersos, cuidemos lo que consumimos porque nos atiborra la mente de muchísimas cosas, de muchísimos temores, de muchísimas ansiedades incluso. Estemos sobrios y pongamos toda nuestra esperanza en ese día glorioso en que seremos levantados en las nubes y viviremos para siempre en la eternidad y pasaremos de este cuerpo y de esta vida tan volátil, tan permeada por el mal, y viviremos para siempre. Ok, pues con eso terminamos por hoy. Les mando un abrazo. Gracias a los que nos siguen, nos ven. Regálenos el like, compartan, suscríbanse y pues sigamos compartiendo
no solamente en este canal, sino en cualquier otro canal que comparte la sana enseñanza de las escrituras, procuremos eso y apoyemos a esos canales. Les mando un abrazo, gracias y paz a todos, bendiciones, nos vemos a la que sigue, bye.